En esos días, Israel no tenía rey. Y ocurrieron los siguientes sucesos. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Como todo hombre de fe, vivía en paz, pero algo le faltaba, una compañera, y se sentía solo. Hermanos, soy levita y vivo en las montañas de Efraín. Doy gracias a Dios por este privilegio. Te doy gracias, mi Dios, por cada día maravilloso, pero bendíceme con una compañera. Mi Dios, gracias por mi hogar. Mañana iré a la ciudad a vender mis uvas. El pan, el sustento diario. Qué bendición es tener algo para comer. Así vivía él, pero recordó que le faltaba su compañera en su disfrute diario, lo que lo sumió en la tristeza. En su interior pensaba, si Dios me bendijera con una compañera, juntos viviríamos compartiendo la felicidad. Así, después de esa noche, se dirigió a la ciudad para vender sus uvas y, cierto día, se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, este lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al 4.º día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir. Pero el padre de la joven le dijo a su yerno, «Come algo antes de irte». Así que los 2 hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego, el padre de la joven le dijo, «Quédate, por favor, otra noche y diviértete». El hombre se levantó para irse. Pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara, así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del 5.º día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir.
Pero una vez más, el padre de la joven le dijo: «Come algo. Después podrás irte esta tarde». Así que pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: «Mira, está atardeciendo. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte». Pero esta vez, el hombre estaba decidido a irse. Así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo: «Paremos en esta ciudad de Jebusea y pasemos aquí la noche». No podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos, en cambio, hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judá, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros, y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles. Pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Coman, hermanos. Mientras disfrutaban del momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: ¡Sácalo, al hombre que se espera contigo! ¡Para que podamos tener sexo con él! Entonces el anciano salió para hablar con ellos. ¡No! Hermanos míos, no hagan algo tan perverso. Pues este hombre es huésped en mi casa. Y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. ¡Sácalo! ¡Tráelo aquí! Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana.
Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina, tirada, con las manos en el umbral. Levántate, vamos. Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Echoes of a heart that's bound and broken, a whisper on the edge of night, yearning for a dawn that never comes. My tears have carved this face of stone. Each breath of prayer I can't atone. Moonlight weeps upon my shattered soul. Empty arms that never held you close. I sing to... Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban: En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, Nunca se había cometido un crimen tan horrible. pensémoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Y así terminó el momento que cambió Israel para siempre. Has visto algo que va más allá del tiempo. Has visto en una historia antigua la pelea entre el bien y el mal que vive en cada corazón humano. ¿Qué hemos aprendido de esta tragedia? ¿Qué nos dice sobre nosotros? ¿Qué nos está avisando para nuestro tiempo? La lección más terrible de esta historia es que ser civilizados es mucho más frágil de lo que creemos. Que tener reglas no es un lujo, sino algo que necesitamos para sobrevivir. Y si piensas que esto no puede pasar otra vez, mira a tu alrededor. Mira las señales de nuestro tiempo. Ve cómo cada vez más gente hace exactamente lo que quiere. Esta historia nos recuerda que cuando una sociedad deja las reglas fijas, cuando rechaza las reglas de Dios, cuando cada persona se convierte en su propio jefe, el resultado siempre es caos, injusticia y destrucción. Y si te preguntas por qué Dios permitió que esta historia estuviera en su palabra, la respuesta es clara: para avisarnos, para mostrarnos las consecuencias de nuestras decisiones, para recordarnos que necesitamos sus reglas en nuestras vidas, porque en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, y el resultado fue una tragedia gigante. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Qué reglas sigues? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal en tu corazón? Porque la historia de Gibeá nos enseña que cuando nosotros mismos somos nuestro jefe, cuando nuestra propia opinión es nuestra única guía, el desastre es seguro. Y así esta historia antigua se convierte en una advertencia urgente para hoy. Un aviso para una generación que ha olvidado que necesita reglas fijas. La decisión, como siempre, es nuestra. Pero las consecuencias son para siempre.
Moonlight weeps upon my shattered soul. Empty arms that never held you close. I sing to ghosts that haunt these walls as silent cries become sorrow lingers in its wake, a requiem without release. Shadows gather in these hollow halls, echoes of a heart that's bound and broken. A whisper on the edge of night, yearning for a dawn that never comes. My tears have carved this face of stone. Each breath of prayer I can't atone. Moonlight weeps upon my shattered soul. Empty arms that never held you close. I sing to ghosts that haunt these walls as silent cries become gather in these hollow halls. In its wake, a requiem. Echoes of a heart that's bound and broken. A
whisper on the edge of night, yearning for a dawn that never comes. My tears have carved this face of stone. Each breath of prayer I can't atone. Moonlight weeps upon my shattered soul. Empty arms that never held you close. I sing to ghosts that haunt these walls. Their silent cries become claims the final note, and sorrow lingers in its wake, a requiem without release. Shadows gather in these hollow halls, echoes of a heart that's bound and broken, a whisper on the edge of night, yearning for a dawn that never comes. My tears have carved this face of stone. Each breath of prayer I can't atone. Moonlight weeps upon my shattered soul. Empty arms that never held you close. I sing to ghosts that haunt these walls. Their silent cries become
the final note, and sorrow lingers in its wake, a requiem without release. Shadows gather in these hollow halls, echoes of a heart that's bound and broken, a whisper on the edge of night, yearning for a dawn that never comes. My tears have carved this face of stone, each breath of prayer I can't atone. Moonlight weeps upon my shattered soul, empty arms that never held you close. I sing to ghosts that haunt these walls, their silent cries become claims the final note, and sorrow lingers in its wake, a requiem without release.